Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el horario en el que te encuentres. Me da mucho gusto saludarte y comentarte que en esta pequeña plática vamos a hablar de lo que son los mapas conceptuales. ¿Qué vas a aprender en esta sesión? Vas a aprender cómo se construye un mapa conceptual, quién fue la persona que lo propuso y algunas recomendaciones para su construcción y los puedas utilizar en tus procesos de aprendizaje, ya seas estudiante o seas docente. La técnica de los mapas conceptuales son ampliamente utilizados para organizar información. Bien, comencemos esta pequeña plática, para lo cual te pido estés totalmente presto a aprender. Simplemente escucha y trata de captar toda la información que te voy a ir proporcionando para que lo puedas retener un poco más y te sea de lo más útil posible. Vamos a ver entonces qué es un mapa conceptual. Un mapa conceptual es una técnica creada por el profesor estadounidense de nombre Joseph Donald Novak para ayudar a los estudiantes a aprender y para los profesores organizar sus materiales en la enseñanza. El mapa conceptual es un recurso esquemático que sirve para representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. Además, es una estrategia para lograr la comprensión de los diferentes aprendizajes de disciplinas académicas. Como puedes ver en este gráfico, se presenta un mapa conceptual de lo que es precisamente un mapa conceptual. Y de manera gráfica se van relacionando los conceptos uno a uno para describir precisamente qué es el mapa conceptual. Eh, Vamos a desarrollar precisamente en esta plática a desglosar este mapa conceptual. Bien, ¿qué elementos contiene el mapa conceptual? Los mapas conceptuales contienen tres elementos fundamentales. El primero de ellos es el concepto, el otro es la proposición y las palabras de enlace. El concepto o los conceptos son palabras o signos con los que se expresan regularidades. Las proposiciones son dos o más conceptos unidos por las palabras de enlace para formar lo que se llama una unidad semántica, que más adelante vamos a precisar qué es. Y las palabras de enlace, por tanto, estas sirven para relacionar los conceptos. Los nodos. Los mapas conceptuales tienen nodos y también tienen líneas de unión entre ellos. Vamos a ver. El primer concepto es el concepto central o idea central y derivan de ello conceptos principales. Estos conceptos principales son los nodos, de cuales pueden derivar conceptos subordinados, los cuales se van a enlazar por una palabra. Estos son los nodos. También pueden contener conceptos. Bueno, más bien, los nodos contienen conceptos. Bien, las líneas. Las líneas son trazos que vamos a utilizar para enlazar gráficamente a los nodos. Y los nodos los podemos construir usando diferentes gráficos, ya sea un círculo, un rectángulo, una nube o lo que se te venga a tu cabeza de manera creativa. Entonces, estos nodos van a ser los contenedores de los conceptos y estos conceptos los vamos a unir a través de estos trazos que son las líneas. Bien, entonces hablemos de los conceptos de manera más precisa.
Cuando tenemos conceptos que son muy generales, también llamados abarcativos o inclusores, estos se van a ubicar en la parte superior. Por ejemplo, aquí el concepto animales es tan general que puede tener subordinadas las dos ideas de invertebrados o vertebrados. Entonces, como estos son conceptos también muy abarcativos, o sea que contienen muchos conceptos entre sí, los vamos a poner o a escribir en el mismo nivel de jerarquía. Los conceptos que derivan de ellos entonces se escriben en niveles inferiores y se dice que estos son subordinados. El concepto también puede ser considerado como aquella palabra que se designa a una imagen o un objeto o acontecimiento que se produce en la mente de un individuo. A estos conceptos también se les pueden llamar constructos. Bien, estos conceptos nos pueden definir elementos concretos como por ejemplo auto, casa, escritorio, átomo. Y también nos van a definir con nociones abstractas que no podemos tocar pero que sabemos que existen en la realidad. Estas nociones abstractas pueden ser democracia, Estado, salud, educación, religión, entre otras. Las palabras de enlace son las preposiciones, las conjunciones, el adverbio y en general todas las palabras que no sean un concepto y que se utilizan para relacionar estos y así armar una proposición. Los ejemplos de las palabras de enlace son para, por, donde, como, entre otras. Las palabras de enlace nos van a permitir, junto con los conceptos, construir una frase u oración con un significado lógico y hallar la conexión entre conceptos. Dentro de los elementos del mapa conceptual, ya platicamos que están las ideas centrales, las ideas derivadas, o más bien conceptos derivados, las palabras de enlace, las líneas que nos van a unir los conceptos para formar lo que sería la unidad semántica. Bien, vamos a ver la proposición. La proposición es dos o más conceptos ligados por una palabra enlace y esto lo vamos a definir como unidad semántica. Entonces, de aquí vamos a definir claramente que la unidad semántica también es una proposición y sus elementos son dos conceptos unidos por un trazo que es una línea y unidas por la palabra de enlace. Dos conceptos unidos por una palabra de enlace nos van a dar lo que es la unidad semántica o proposición. Y ya habíamos definido hace un momento que una proposición ya es una idea lógica. En el caso de estos dos conceptos sería Costa Rica se divide en provincias. Entonces esto ya nos define lo que es propiamente una idea lógica. Los elementos de los mapas conceptuales también incluye lo que son las líneas y flechas de enlace. En los mapas conceptuales convencionalmente no se utilizan las flechas porque la relación entre conceptos está definida por las palabras de enlace y se utilizan líneas para unir los conceptos. En el caso anterior vemos cómo Costa Rica tiene un concepto que es subordinado unido por la palabra enlace se divide en y entonces la línea nos va a unir los dos conceptos gráficamente y la palabra textual los une semánticamente. Bien, las flechas. ¿Cuándo vamos a utilizar las flechas? Novak y Gowen reservan el uso de las flechas solo en el caso de que la relación que se trate entre conceptos no sea de subordinación entre ellos. Por lo tanto, se pueden utilizar para representar una relación cruzada entre los conceptos en una sección del mapa y los de otra en la parte del árbol conceptual.
Las flechas nos indican que no existe una relación de subordinación. Vamos a ver esto en un mapa. Por ejemplo, vean ustedes, la idea central es mapa conceptual. Se une con el otro concepto que es resumen esquemático de un concepto. Están unidos por este texto que se llama presenta. Y bueno, este concepto tiene subordinados dos conceptos, que es la propia palabra concepto y proposiciones, unidos por este texto que se componen de, el cual está unido hacia el concepto palabras enlace. Bien, entonces esto es una unidad semántica. Estos dos conceptos no están subordinados, por lo tanto se unen a través de una flecha. Los que están subordinados, como es este concepto a través de este, sí se unen a través de una línea, no una flecha. Entonces espero te vaya quedando claro cuándo usar líneas y cuándo usar flechas. Entonces, línea une dos conceptos que están subordinados. Flecha relaciona dos conceptos que no están subordinados, pero que tienen una relación semántica. En este caso, estoy marcándote cómo estarían relacionados estos tres conceptos. Bien, las conexiones cruzadas son las que acabamos de ver y se utilizan las líneas achuradas con flecha o flechas. Entonces, vamos a ver en nuestros mapas conceptuales que las unidades semánticas se unen a través de trazos que son líneas, y los conceptos que están relacionados, que no son derivados o que no están subordinados, los vamos a relacionar con flechas. Entonces, la representación gráfica en el mapa para señalar la existencia de una conexión cruzada es a través de una flecha. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los pasos que se utilizan para la construcción de un mapa conceptual. Recordando que el, el creador de los mapas conceptuales fue el profesor Joseph Donald Novak. Bien, el paso primario que tienes que utilizar para desarrollar tus mapas conceptuales es identificar las ideas o conceptos principales, y esto se hace a través de la lectura. Entonces vamos a tener tu material, el cual va a ser la fuente informativa para construir tu mapa. Lo tienes que leer de la forma acostumbrada. Yo te recomiendo posteriormente algunos métodos de lectura, en el cual vas a identificar las ideas principales, las ideas secundarias, más bien los conceptos primarios, secundarios y los que deriven de ellos. Y esto a través de la lectura, obviamente. Y conforme los vayas identificando, ve escribiéndolos en una lista. Esta lista la puedes hacer en una hoja de papel, y posteriormente te voy a recomendar o te voy a decir qué es lo que vas a hacer. En el paso número 2 tienes que desglosar la lista. Esto es elaborarla de tal manera que vayas organizando los conceptos de mayor a menor jerarquía, que vayas encontrándolos en tu lectura, sin conectar las ideas, nada más es identificar conceptos. En el paso 3 vas a ordenar estos conceptos. Como ya te había comentado hace rato, en tu hoja vas a identificar cuáles son los de mayor estructura y los de menor estructura hacia abajo en tu lista. Bien, el paso número 4 es arreglar los conceptos. Para ello te recomiendo que los escribas en pedazos de papel o en post-it, y sobre tu mesa o sobre tu escritorio los empieces a arreglar para que vayas teniendo una idea de cómo va a ser estructurado tu mapa conceptual, procurando que la idea más general se encuentre ya sea al centro o a la parte superior de la hoja o de tu escritorio. Una vez que ya los ordenaste, hay que definir cuál es la idea principal.
En algunos casos, la idea principal puede ser dividida en dos o más conceptos iguales. Ya lo habíamos platicado la vez hace rato. Por ejemplo, en el caso del reino animal, que se divide en vertebrados e invertebrados, aquí los conceptos vertebrado e invertebrado tienen la misma jerarquía, por lo tanto se describen sobre el mismo nivel. De ahí derivarán los conceptos que son subordinados, que son de menor jerarquía. Entonces esto te va a dar un panorama más amplio de cómo va a construirse tu mapa conceptual. Bien, finalmente tienes que conectar los conceptos. Para esto vas a tener que poner en práctica el unirlos a través de un trazo y utilizando la palabra de enlace. Eh, lo que te va a dar ya como resultado las ideas con un orden lógico. Finalmente esto te va a dar el panorama general del tema que estés estudiando y vas a tener construida tu herramienta para aprender el tema que estés estudiando. Bien, como nota final te he de decir que no esperes que tu mapa mental sea igual que otros mapas mentales de tus compañeros, pues cada quien piensa de forma diferente y además las relaciones se perciben completamente diferente, aunque sean los mismos conceptos. Te recuerdo que la práctica hará de ti un maestro en mapas conceptuales. Eh, También te he de comentar que en esta técnica de aprendizaje lo que se está poniendo en práctica es el cerebro lógico, o sea, el cerebro izquierdo. Aquí estamos aprovechando las características de nuestro cerebro izquierdo. Recuerda que el cerebro izquierdo es el lógico, el analítico, el que razona, el que tiene el control, el realista. Y por el otro lado, los mapas mentales, que ya los comentamos en un video anterior, están siendo realizados o utilizando como órgano principal el lado derecho de nuestro cerebro, que recordemos que es el libre, es el que tiene la pasión, el creativo, etcétera, etcétera. Entonces espero que con esta pequeña plática te sirva para que puedas preparar tus materiales de estudio y puedas alcanzar el éxito que deseas en tus exámenes o tus clases. Te agradezco mucho que hayas estado al pendiente de lo que he platicado contigo y nos estaremos mirando o más bien escuchando en videos posteriores. Que tengas muy buen día, tarde o noche, dependiendo de dónde te encuentres y espero estés muy bien. Hasta luego.